Disculpen los sonidos afuera. Pero bueno, continuemos. Lindsay intentó conferir a su respuesta el entusiasmo debido a una realidad. No se le ocurría ninguna razón por lo que pudiera interesarle lo más mínimo. Mirar fotos de ella solo procedentes de esas épocas demasiado breve en la que había tenido un hombre, un Incock, que se le montaba de miedo, con quien pasar los días y las noches. Alzó la vista hacia las ordenadas montañas y colinas de publicaciones periódicas de todos los tamaños y formas, imaginando lo que significaría revisar pila a pila por una sentada con las piernas cruzadas en el suelo del rincón de los recuerdos, donde sí, no, desenterrando aquellas imágenes de ella y Scott, quienes que tanto enfurecían a Amanda, donde siempre se vería caminando detrás de Scott, alzando la mirada para verlo. Si los demás aplaudían, ella también aplaudiría. En su rostro se pintaría una expresión reservada, casi inescrutable, que tan solo se revelaría una atención cortés. Su rostro decía: no me aburre. Su rostro decía: no me exalta. Su rostro decía: no me auto inmolo por él, ni él por mí. Mentira, mentira, mentira. Su rostro decía: todo sigue igual. Amanda detestaba aquellas fotografías. Al verlas veía a su hermana empequeñecida, achatada. Veía a su hermana indiferente, identificada en ocasiones como señora London, a veces como señora de Scott. London a veces, y eso era lo más duro, no identificada en absoluto, denigrada al calificativo de una chica. A los ojos de Amanda debía de ser una especie de asesinato. Mandy. Amanda se volvió hacia ella, la luz desviada, y Lindsay recordó con un sobresalto brutal que Amanda cumpliría los 70 y que el otoño 60. En aquel momento Lindsay se sorprendió pensando en que había atormentado a su esposo durante innumerables noches de insomnio, a lo que los Woodbury de este mundo jamás llegaría a saber. A poco que ella pudiera evitarlo, algo tremendamente turbio, algo que veía con gran claridad los pacientes de cáncer al mirar los fracasos de analgésicos y vacíos, y que era que no habría más hasta el día siguiente. Está muy cerca, cariño. No alcanza a verlo, pero lo oigo comer. Cállate, Scott. No sé de qué me hablas. Les preguntó. Amanda, ¿decías algo? Solo mascullaba entre dientes, replicó Alicia, intentando esbozar una sonrisa. ¿Hablabas con Scott? Lizzie dejó de intentar sonreír. Supongo que sí. Aún lo hago. A veces
de diarios, anuarios y revistas estudiantiles. Al cabo de unos instantes se volvió de nuevo hacia Lisa y con una sonrisa incierta. ¿La ves? Lo he hecho bien, Lisa. Solo quería echar una mano, Lisa. Le cogió una mano y se oprimió con suavidad. Lo has hecho estupendamente. ¿Qué tal si nos vamos? Echamos a suerte quien se duche primero. Parte 4. Bueno. Estaba perdido en la oscuridad y tú me encontraste. Tenía calor, mucho calor, y tú me diste hielo. La voz de Scott. Lizzie abrió los ojos convencida de que había quedado dormida mientras realizaba algunas tareas cotidianas y de que había tenido un sueño breve, pero increíblemente detallado en el Scott había muerto y ella estaba absorta en la misión hercúlea de vaciar su estudio. Al abrir los ojos comprendió de inmediato que, en efecto, Scott había muerto. Estaba acostada en su propia cama, en la que se había tumbado tras llevar a Amanda a casa. Y aquí le era su sueño. Le embargó la sensación de flotar a la luz de la luna. De algún lugar le llegaba la fragancia de flores exóticas. Una suave brisa estival le apartaba el cabello de las sienes, la clase de brisa que sopla después de medianoche. En algunos lugares secretos muy lejos de casa, pero estaba en su casa, tenía que estar en su casa porque ante ella se alzaba el género que albergaba el estudio de Scott, objeto de tanto interés Incook, y ahora gracias a Amanda sabía que contenía todas aquellas fotografías de ella y su difunto marido, todos aquellos tesoros enterrados en aquel botín emocional. Quizás sería mejor no mirar esas fotos, le susurró el viento al oído. De eso no le cabía la menor duda, pero la mirada no propondría evitarlo ahora que sabía de su existencia. Le deleitó comprobar que estaba flotando sobre una pieza de tela inmensa y dorada por la luna, en la que se veía impresa una y otra vez la palabra la mejor harina de Pillsbury. Las esquinas aparecían anonadadas como pañuelos. Le encantaba la cualidad estrafalaria de aquella tela. Era como flotar sobre una nube. Scott intentó pronunciar su nombre en voz alta, pero no lo consiguió. El sueño no lo permitía. Advirtió que el sendero que conducía hasta el género había desaparecido, al igual que el jardín que mediaba entre él y la casa. En su lugar se extendía un inmenso parado de flores moradas que soñaban la luz atormentada de las lunas. Scott, yo te amaba, yo te salvé, yo. Entonces despertó y se oyó la misma en la oscuridad, repitiendo una y otra vez aquellas palabras como una mantra. Yo te amaba, yo te salvé, yo te di hielo. Yo te amaba, yo te salvé, yo te di hielo. Permaneció tumbada a lo largo del rato recordando un coloroso día
2 años bastarían para disipar esa sensación de extrañeza, pero no era así. Por lo visto el tiempo hacía más que reformar el filo del dolor hasta que el lugar de corte desgarraba porque todo había dejado de ser igual, tanto como dentro. Tendida en la cama, antes había albergado a 2 personas. Lindsay empezó que el momento más solitario era aquel en que despertabas y descubrías que seguías teniendo en la casa entera aparatos y solita, que tú y los ratones erais los únicos seres que seguís respirando en ella. Capítulo 2. Lindsay y el loco. Las tinieblas lo adoran. A la mañana siguiente, Lizzie estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo del rincón de los recuerdos de Scott y peseaba la mirada por los montones y las pilas de revistas, publicaciones de antiguos alumnos, boletines del Departamento de Literatura Inglesa y de diarios universitarios alineados. A lo largo de la pared sur del estudio se le había ocurrido que tal vez los bastará para aligerar la indiciosa presión que todas aquellas fotografías aún invisibles ejercían en su imaginación. Pero ahora estaba allí, comprendía que se trataba de una esperanza vana y no necesitaría el flácido cuadernillo de Manda con todos aquellos numeritos en el cuadernillo. Ya se ha olvidado en el suelo junto a ella, y Lizzie se lo guardó en el bolsillo trasero de los vaqueros. No le gustaba el aspecto de aquella amada creación de una mente no del todo cuerda. Una vez más, midió la larga hilera de libros y revistas apoyados contra la pared sur. Una polvorienta serpiente del 1,20 m de altura, al menos 10 metros de longitud. De no ser por Amanda, con toda la probabilidad habría guardado hasta el último volumen en cajas de cartón para no volver a mirarlos jamás ni preguntar. Sé por qué Scott había observado tantos. Mi mente no funciona así, se dijo. Lo cierto es que no suelo devanarme los sesos. Es posible, pero siempre he tenido memoria de elefante. Era la voz de Scott en sus momentos más burlones, encantadores e irresistibles, pero, a decir verdad, a Lizzie siempre se le había dado mejor olvidar, como a Scott, y ambos tenían sus razones. Pese a ello, como para darle razón a su marido, Lizzie rememoró un retazo fantasmal de conversación. Uno de los interlocutores, Scott, le resultaba familiar. La otra vez poseía cierto deje sureño, tal vez incluso un deje sureño pretencioso. Tony le escribiría para el anuario para la revista barra bla bla bla. ¿Quién le envía un ejemplar, señor Landon? Disculpen. Sí, claro, cómo no. Murmulló 2 veces a su alrededor. Scott apenas oyó lo que Tony le escribiría, pero poseía una especie de don político para aparentar prestar atención a quienes se le acerquen cuando estaba en público. De hecho, estaba escuchando las voces de la multitud creciente y pensando en el momento de conexión. Ese instante tan placentero cuando la electricidad fluía de él a ellos para regresar
había gustado siempre era ese instante de conexión. Pese a ello, se molestó en contestar a su interlocutor. Puede enviar fotos, artículos, reseñas del diario universitario, informes del departamento, lo que quiera, se le agradeceré. Me gusta verlo todo, la dirección o el estudio RFD número 2, Sugartop Hill Road, Castle Rock, Main Rice. Se sabe el código postal, a mí siempre se me olvida. Ni una sola palabra más sobre ella, tan solo Lisey se sabe el código postal. Manda se habría tirado de los pelos, pero Lisey siempre ansiaba quedar regalada al olvido. En aquellos viajes siempre ansiaba quedar regalada al olvido. En aquellos viajes quería estar y no estar allí mismo tiempo. Le gustaba observar como los tipos de la pelis Nopor. Le había preguntado en cierta ocasión a Scott y ella le había dedicado aquella sonrisa quebradiza que se indicaba que Scott se estaba acercando demasiado. El precipicio, si tú lo dices, querido, había replicado. Scott siempre le presentaba cuando llegaba y volvía a presentarla. Y aquí y allá otras personas si era necesario, lo cual era infrecuente. Fuera de sus hábitos de especialización, los académicos adolecían de una extraña falta de curiosidad. Casi todos se limitaban a babear por el hecho de tener el autor de la hija del cabotaje, Premio Nacional de Literatura y reliquias Pulitzer entre ellos. Asimismo, hubo un periodo de unos 10 años en los que, por alguna razón, Scott había alcanzado la verdadera grandeza a los ojos de los demás y en ocasiones también de los suyos. No así los Lisey, que era quien llevaba un rollo de papel higiénico cuando se le acababa en plena frena. No es de la gente se abalanzara sobre el escenario cuando él estaba allí. Hay micrófono en mano, pero incluso Lisey percibía la conexión que establecía con su público, aquellos voltios, aquella potencia intensa que podía relación guardaba con su valor como escritor, o tal vez ninguna. Más bien tenía que ver con la esencia de Scott. Parecía una locutora, pero era cierto. Y a decir verdad, aquella circunstancia no cambiaba, no lo perjudicaba, al menos hasta que sus ojos dejaron de moverse y se fijaban en el lomo de un libro de tapa dura y en las palabras doradas estampadas en el anuario de la UTEM de Nashville, 1988. 1988, el año de la novela Rockabilly, la novela que nunca llegó a escribir. 1988, el año del loco, donde la descubriría. No, dijo Lisey, no fue así, lo dijo Tony. Dijo Tony, exacto, dijo Tony. Lo escribiría para el anuario de la UTEM 1988.
sube, pero que tengan una excelente semana, noche o a la hora que lo estén viendo. Que lleguen con Morfeo y logren dormir profundamente y rápidamente. Muchas gracias por escuchar mi video, bueno, por escuchar mi audio. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Adiós.